Buenos días, hoy vamos a continuar viendo los gráficos y la pantalla en la Raspberry Pi. Le hemos llamado parte 2 porque ya aprendimos a dibujar en la pantalla por medio de un ciclo donde dibujábamos únicamente un píxel. Ahorita lo vamos a implementar por medio de subrutinas. Vamos a revisar una subrutina que nos permite dibujar un píxel y otra subrutina que a partir de la anterior dibuja líneas. Posteriormente veremos una subrutina de random para dibujar líneas de forma aleatoria y el programa principal que usa todas estas subrutinas. Lo que básicamente haremos es tener un programa principal que dibuje líneas de forma aleatoria, desde un punto X a un punto Y, como este caso. Y el programa tiene la capacidad de dibujar líneas en otros sentidos y de otros colores, como estamos viendo en esta forma, donde vamos a tener siempre un punto en X y un punto en Y. Y de esta forma va a funcionar el programa, solo que de forma muy rápida. Primero veremos entonces la subrutina drawPixel. La subrutina tiene dos datos, una que maneja el color y otra que maneja la dirección. Este se llama forColor y me va a determinar el color del píxel. El dato graphic address me va a indicar la dirección de la estructura del frame buffer, o sea, el lugar en la pantalla donde voy a dibujar el píxel. Esta subrutina a su vez utiliza otras dos subrutinas, una que se llama setForColor, que cambia el color del píxel, esta maneja el color, y setGraphicAddress, que cambia la información a dónde se va a dibujar. En otras palabras, la subrutina setForColor me dice qué dibujar, o sea, qué color de píxel dibujar. Y la subrutina setGraphicAddress me dice dónde dibujar, en qué lugar de la pantalla. Entonces, si tengo aquí una pantalla, me va a decir, mire, dibuje un píxel gris en este punto. Y posteriormente me puede decir, dibuje uno amarillo en este punto. Y así sucesivamente. La subrutina entonces, teniendo estos dos datos de entrada, color y dirección, va a tener también como parámetros de entrada la posición en X y la posición en Y. Ahorita que vamos a ver el código, lo vamos a ver como PX y PY, pero son las mismas, posición en X e Y. Entonces, la subrutina toma estos datos del color y la dirección, la posición en XY y dibuja, en resumidas cuentas, un píxel de tal color en tal posición, XY, que serían las coordenadas. Y el algoritmo de la subrutina funciona de la siguiente forma. Primero se carga la dirección del graphic address, esta es la dirección de la pantalla, o sea, desde donde vamos a dibujar. Como segundo punto vemos que X y Y estén en rangos válidos. Cuando decimos que estén en rangos válidos nos referimos a la resolución de la pantalla. Si tenemos que es de 1024 por 768, pues no se puede pasar de esos valores. Después vamos a calcular dónde dibujar el píxel. Vamos a aplicar esta fórmula que explicaremos en el siguiente slide, o sea, para poder convertir las coordenadas XY a una posición de la pantalla. Ya calculada la dirección, entonces se carga el color y se escriben los datos del píxel, o sea, dibuja el píxel. Aquí tenemos entonces una representación
de la pantalla, de una pantalla de 768 por 1024 de resolución, y cómo voy a calcular X y Y a partir, la posición, perdón, en memoria a partir de la posición XY. Supónganse que la posición X y Y sean las coordenadas 4.3, aunque no corresponda a lo que estamos viendo dibujado ahí. Entonces, lo que hace es calcular una posición relativa en la pantalla. El Y en este caso sería 3, si reemplazamos aquí el 3, sería el Y. Y el ancho de la pantalla es 1024. Es decir, 3 veces se mueve en la memoria este 1024 aquí. Sería 1, 2 y 3, en caso que fuera la Y un 3. Y después le suma lo que haga falta en X para llegar aquí, que en este caso es un 4. Y eso es lo que le suma la dirección del frame buffer, que el frame buffer siempre está apuntando a esta coordenada 0.0. Entonces aquí ya estaríamos teniendo la coordenada de X y Y convertida a una posición relativa de memoria respecto al frame buffer. Después tenemos que multiplicarlo por el tamaño del píxel. En este caso, nuestro es de 2 bytes. Entonces multiplicamos por 2, porque el píxel está representado con 16 bits. Vamos a ver entonces a continuación el código de esta subrutina. En esta primera parte de la subrutina vemos aquí tenemos la posición en X y la posición en Y en los registros R0 y R1. Como primer punto cargamos la dirección que es la que se obtiene en Graphic Address. O sea, ya se tiene que en el registro 2 la vamos a grabar, y este Graphic Address es una constante que ya viene definida y apunta al inicio de la pantalla. En este segundo paso validamos XY con el ancho y el alto de la resolución. Se cargan a partir de la dirección básica del frame buffer con los offsets necesarios, y entonces se hace una comparación con la posición en Y y con la posición en X. Si no cumpliera la condición, entonces se va a ir a este move high, que quiere decir mueva, si es mayor al PC lo que está en el ER. Lo que hace esto es forzar que regrese la subrutina. Entonces aquí ya cumplimos con los pasos de validación. Y ahora que ya se validó la posición en X y la posición en Y, entonces se va a calcular la dirección. Como vemos aquí hay una instrucción que se llama MLA, que es multiplique y adicione. Lo que hace es multiplicar esta variable del ancho, la multiplica por esa posición en X, y le suma la posición en Y y lo guarda en X, posición en X. Esto calcula la fórmula que acabamos de ver. Y mediante esta instrucción lo multiplicamos por 2 con este logical shift left, o sea, desplazamiento de bits a la izquierda. Aquí estamos haciendo una multiplicación por 2, que es lo que multiplica el tamaño del píxel. Después cargamos el color, y con esta instrucción especial entonces escribimos los datos. Recordemos que aquí estamos haciendo un store de media palabra, o sea, de 16 bits. SSTRH quiere decir un store half. ¿Qué es lo que guarda? El color que está aquí y en esta dirección que aquí se calculó. Y de esta forma entonces termina la subrutina de drawPixel.
En base a esta subrutina, vamos a entonces a utilizar la subrutina drawLine. Lo que se quiere hacer con drawLine es que dados dos puntos, yo pueda dibujar una recta. Sin embargo, la recta que dibujamos no es exactamente donde pasan los puntos de la recta. Se trata de hacer una aproximación mediante un algoritmo. El dibujo de hacer una línea no es tan fácil, hay que hacer muchos cálculos para hacer la pendiente de la recta. Pero se escogió este algoritmo, los de Cambridge lo escogieron debido a que solo usa suma, resta y desplazamiento de bits en el algoritmo, no usa división. Este algoritmo utiliza la ecuación de una pendiente de la recta que es básicamente como esta. Y entonces partimos de un punto inicial a un punto final, x1, y1. Y va calculando una aproximación de los puntos por donde pasaría la recta. Es una aproximación cercana, o sea, si esto lo vemos de cerca, pues son muchos puntitos para una recta, pero si se ve de lejos, ya aproxima a una recta. La lección de Cambridge utiliza este algoritmo y ya hay muchos algoritmos implementados en lenguajes de alto nivel para dibujar una recta. Entonces, como comentábamos hace un momentito, tendríamos un punto inicial y un punto final, punto 0 y punto 1, que van en estos registros. El punto inicial va en R0 y R1 y el punto final en R2 y en R3. Y por medio de eso, esos dos puntos y el algoritmo de Brazenham, entonces se dibuja una línea recta entre dos puntos. También se recuerdan que dijimos que el algoritmo, el programa que vamos a trabajar, dibuja líneas rectas así al azar entre dos puntos. Y esos puntos se van a ir generando de forma aleatoria, es decir, de forma random. Por eso vamos a utilizar una forma de generar random por medio de una ecuación que se llama generador de congruencia cuadrática, que utiliza esta fórmula que vemos aquí. Esa fórmula nos va a ayudar a hacer una semilla para generar un número pseudo random, por eso aquí dice pseudo, o sea, no es totalmente aleatorio. Sería ideal poderlo generar con algo como la hora del sistema, pero como no tenemos sistema operativo ahorita, entonces lo vamos a hacer de esta forma. Se ponen entonces valores a las variables de A, B y C con estas restricciones. A tiene que ser par, B tiene que ser divisible entre 4, eso quiere decir el mod, y C es un número impar. Entonces al inicio se le pone cualquier valor, el de la lección de Cambridge se le puso valores al azar y genera un número pseudo random. Y en base a ese número generado se genera el siguiente y así sucesivamente. La ventaja de esta fórmula de congruencia cuadrática es que con 5 instrucciones del lenguaje Assembler ARM generamos el pseudo random. Entonces nos ayuda mucho tener este algoritmo para trabajarlo. Bueno, ya teniendo entonces la subrutina de dibujar líneas y dibujarlas de forma aleatoria, ya podemos tener el programa principal. El programa principal entonces tiene los siguientes pasos. Como primer punto, tiene un llamado a setGraphicAddress. Lo que hace es apuntar en el monitor a esta coordenada, tenerla ahí lista, guardada, que es la 0,0. Luego inicializa los siguientes registros a 0. Last random va a ser el último random generado, el color es el último color generado, last X y last Y
es la última posición a partir de una línea que se dibujó. Lo que hace en realidad el programa es tomar esta coordenada que está aquí como la anterior y a partir de esta dibujar otra línea. De la forma como les estoy poniendo aquí, aquí genera otra línea. Y así sucesivamente, o sea que la última coordenada es la primera coordenada de la siguiente línea que se dibuja. Entonces, por eso decimos aquí, generamos la siguiente coordenada en X y en el siguiente paso generamos la siguiente coordenada en Y. Y actualizamos el último random. Le ponemos un color. El color también lo va generando random y si es mayor que esto regresa a 0, o sea, no podemos tener un random fuera de ese lugar, un color, perdón, fuera de ese lugar. Y entonces, ya habiendo generado el color, entonces las convierto. Las coordenadas lo que hacen es convertirlas a un valor entre 0 y 1023 y entre 0 a 767. O sea, lo que estamos haciendo aquí es validando. Aquí dice convertir las coordenadas, en realidad se están convirtiendo para validarlas. Y si son inválidas, regresa nuevamente al paso 3, donde el paso 3 era nuevamente generar otras coordenadas. Ahora, cuando ya tiene coordenadas correctas, recuérdense que esto es aleatorio, por eso es que tenemos que ver que nuestro random nos genere coordenadas válidas. Ahora, si ya tenemos generado entonces unas coordenadas válidas, lo que se hace es entonces dibujar entre los puntos X, Y, este sería last X y last Y, y este sería el XY, que para el próximo dibujo que dé la vuelta, entonces este va a ser el último last X, last Y, y ahí se dibuja la siguiente línea. Por último, se actualizan las coordenadas, lo que les estaba diciendo hace un momento. Cuando se dibujó la línea, este último punto de aquí, que voy a marcar en un segundito, este de aquí fue el XY. Entonces estos se van a convertir en last X y las Y, o sea, el último X y el último Y, para poder dibujar a partir de ahí otra línea de forma aleatoria. Y regresa al paso 3, donde es nuevamente generar el random para esta, que en ese momento no sabríamos qué coordenada es. Y de esa forma entonces ya tendríamos el programa principal para generar líneas. Este programa sería muy adecuado que ustedes lo bajen, lo prueben en sus computadoras, revisen cómo funcionan, porque de ahora en adelante ya vamos a dibujar figuras en base a líneas. Entonces sería muy bueno que ustedes probaran este programa que está en los tutoriales de Cambridge y es el Screen 02. Yo les voy a solicitar, por los problemas que he visto en los laboratorios, que tengan bien instalado el Jakarta, que tengan bien los templates que utilizamos para generar las imágenes, que los prueben posterior a los laboratorios, porque en los laboratorios no nos da tiempo de hacer ese tipo de cosas. Entonces, nos vemos en la próxima lección. Gracias.